Hola mis valientes, hoy vamos a hablar de la megalofobia o miedo a las cosas grandes. La megalofobia es el miedo irracional y sobrecogedor ante los objetos de gran tamaño. El término megalofobia proviene del griego mega, grande, y phobos, miedo. Por lo tanto, sería el miedo a lo grande. De modo que se puede definir como el conjunto de reacciones de intenso miedo que suelen ir acompañadas de conductas de evitación, habiendo sido inducidas normalmente por situaciones anticipadas o reales que de manera objetiva no justifican tales formas de responder. Los estímulos que desencadenan el miedo son los objetos que poseen unas grandes dimensiones, por ejemplo, rascacielos, barco grande, avión, camión, grúa, elefante, jirafa, hipopótamo, entre otros. Los objetos no tienen por qué tener un tamaño más grande de lo normal, sino que por su naturaleza poseen un tamaño de grandes dimensiones. Como todas las fobias, se trata de un trastorno de ansiedad, cuyas expresiones pueden oscilar entre el miedo y el rechazo violento, y que aquejan en promedio a un bajo porcentaje de la población, alrededor del 10%. Es un tipo de fobia específica poco común. Una persona que sufre esta fobia puede ser presa del miedo o la sensación de peligro inminente ante la contemplación de un edificio muy alto, una montaña colosal o algún otro objeto de grandes dimensiones. Esto se puede traducir en rutinas de vida engorrosas, ya que el paciente hará todo lo posible por evitar la visión de aquellos objetos que le causan pavor, por cotidianos que puedan ser. La megalofobia es un trastorno relacionado con la ansiedad que puede llegar a interferir de manera significativa en la vida de las personas que lo padecen. Evitan cualquier tipo de situación en la que se vean expuestos a objetos de gran tamaño. Suelen tener preferencia por el medio rural, ya que no hay edificios grandes. Pueden llegar a evitar viajar en medios de transporte de gran tamaño o incluso experimentar una sensación de miedo cuando pasan con su coche cerca de un camión en una autovía. En los casos más extremos, podría suceder que la persona no quiera salir de su casa con el fin de evitar exponerse a objetos de gran tamaño, llegando incluso a faltar al trabajo, a su centro de estudios o evitar salir con amigos, dándose esto en mayor medida en aquellas personas que viven en grandes ciudades. Causas. Como sucede con el resto de fobias, no hay un solo factor que genere la megalofobia. Por un lado, los modelos psicológicos como el cognitivo-conductual la entienden como una conducta aprendida, es decir, la persona aprendería que los objetos grandes de alguna forma son peligrosos y por eso tendrían esas reacciones. Por otra parte, hay quienes apuntan a que este temor podría tener un componente biológico. Es importante recordar que nuestra especie es el producto de millones de años de evolución. Esta fobia podría relacionarse con un instinto genético a evitar las cosas grandes por ser un peligro potencial. Pero como sabemos, la expresión de los genes puede alterarse a causa de factores ambientales. De esta manera, se dice que la megalofobia podría ser una combinación de este instinto innato y el aprendizaje de cada persona. Síntomas. Las principales características de la megalofobia, siendo un tipo de fobia específica según el DSM-5, serían las siguientes. Ansiedad intensa o miedo cuando la persona se encuentra en presencia de objetos de gran tamaño. El temor o la ansiedad suelen presentarse normalmente de manera inmediata ante los objetos grandes. La persona tiende a evitar activamente cualquier situación que involucre a objetos de gran tamaño. El temor hacia esos objetos grandes debe durar al menos 6 meses. La persona suele experimentar un malestar clínicamente significativo que interfiere en su vida cotidiana. Esta afección no es posible explicarla por causa de otra psicopatología, por ejemplo, el trastorno de pánico o similares. Tratamiento. Si una persona piensa que podría padecer megalofobia, sería recomendable ponerse en contacto con un profesional de la salud mental, con el fin de que pueda ayudarle a afrontar su situación y poco a poco entrenar una serie de pautas que le permitan enfrentarse a ese tipo de situaciones que le causan la fobia que padece y así recuperar su vida normal. Además, un profesional cualificado puede buscar el tratamiento más indicado para cada caso particular. Los tratamientos psicológicos que cuentan con un amplio recorrido para tratar las fobias específicas son
Terapia conductual. Dentro de los tratamientos psicológicos para las fobias específicas y más concretamente para la megalofobia, es la terapia conductual, que está basada en las teorías del aprendizaje de conducta y suelen comenzar con un entrenamiento en relajación, donde se incluyen de manera combinada ejercicios de relajación muscular progresiva, ejercicios orientados al manejo de la atención y también ejercicios de respiración. Es importante destacar que el entrenamiento en relajación cuenta con una alta eficacia para una amplia variedad de trastornos relacionados con la ansiedad, siendo utilizado de forma aislada, así como también de manera combinada con otras técnicas y terapias psicológicas. Una técnica que cuenta con una alta eficacia para este tipo de fobias es la exposición ante el estímulo temido. En este caso serían los objetos de gran tamaño, pudiendo ser aplicada en vivo, en imaginación o incluso mediante realidad virtual, siendo muy aconsejable los dos últimos, cuando resulta complicado exponerse durante la terapia al estímulo temido en vivo, como ocurriría en el caso de la megalofobia. Es importante destacar que para que la exposición funcione, la persona primero debe estar entrenada para poder realizar esta técnica correctamente, siendo capaz de realizarla de manera gradual y manejando de manera controlada sus pensamientos y emociones durante la exposición. La exposición además supone una buena herramienta para reducir las distorsiones cognitivas que pudieran estar asociadas a la megalofobia. Terapia cognitiva. Otro de los tratamientos psicológicos que pueden utilizarse para tratar los casos de megalofobia es la terapia cognitiva, ya que está fundamentada en el diálogo entre el paciente y el terapeuta con el fin de que el último ayude al primero a identificar cuáles son aquellos pensamientos automáticos y distorsionados de carácter negativo, con el fin de poder analizarlos y que así puedan ser reemplazados por otros pensamientos que sean más racionales y se encuentren mejor adaptados con respecto a la situación real, como sería en el caso de la megalofobia. Entre las técnicas más usadas dentro de la terapia cognitiva, cabe destacar la reestructuración cognitiva, la cual iría orientada, en el caso de la megalofobia, a ayudar al paciente a identificar sus creencias irracionales con respecto a la exposición frente a objetos de gran tamaño y modificarlas a través de su cuestionamiento racional para poder reemplazarlas por otra perspectiva racional y más adaptativa. Para elaborar un plan de tratamiento adecuado, primero se debe contar con el diagnóstico de un profesional calificado. Una vez que se haga, los siguientes pasos pueden ser diferentes dependiendo de cómo se exprese el cuadro en el caso. No olvidemos que los trastornos mentales tienden a manifestarse de modo distinto en cada persona. En los casos graves pueden recetarse ansiolíticos para regular los síntomas de ansiedad, como las taquicardias, sudores, temblores, etc., de modo que la persona pueda funcionar mejor en su entorno y beneficiarse de otras intervenciones como la psicoterapia. Siguiendo esta línea, la terapia psicológica tendría dos fines. Uno sería educar al paciente para que comprenda mejor su problemática y el otro foco tiene que ver con reducir y eliminar el temor irracional a través de diferentes técnicas. Se trata de un problema serio que no debe ignorarse y requiere de atención profesional. Y esto es todo por hoy. Nos vemos en el próximo vídeo.